bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Estamos iniciando como parte de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales con nuestro querido Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y hoy tenemos el privilegio incluso de iniciar este ciclo de entrevistas con Roberto Reza. Roberto es una persona con la que hemos trabajado ya bastante tiempo en todo el tema de asuntos internacionales, y creo que nos puede aportar mucho para conocer de qué se trata todo este tema. Roberto, bienvenido, muchas gracias, y no sé si te pudieras presentar brevemente para que nuestra audiencia te conozca un poco más. Para todos que nos estén viendo y escuchando, mi nombre es Roberto Reza, soy contador público certificado. Tuve el honor de presidir el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el periodo 96-97, precisamente en el momento en donde se planteó la certificación del contador público mexicano. A partir de 1998 existe la certificación, y de allá para acá ha sido una designación particular, distintiva del contador público mexicano, que tiene esa designación, contador público certificado. Con mucho gusto, con mucho honor, soy el contador público certificado con el certificado numerado 001, lo cual para mí es una distinción. Pues muy bien, Roberto. Lástima que no se me ocurrió pedirte que nos trajeras el certificado aquí para compartirlo con nuestra audiencia, pero pues qué honor haber sido el primer contador certificado en México. Oye, platícanos un poco, pues a lo mejor el contexto histórico de cómo se dio esa certificación y cómo también se dio en el contexto de lo que fue el primer Tratado de Libre Comercio, en el que Canadá y Estados Unidos pues ya tenían mucha historia, mucho camino andado en temas de certificar a los contadores públicos, y sin embargo les aprendimos muy rápido, nos pusimos a la par de ellos, yo creo que en tiempo relativamente corto, y luego se dio este acuerdo para el reconocimiento mutuo de la certificación. A ver si nos puedes platicar un poco de esa historia, que es por demás interesante. Con muchísimo gusto, y fue un recorrido, un trabajo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del Instituto durante un periodo relativamente amplio, en donde empezamos en 96, distinguimos la necesidad de establecer la certificación para el contador público certificado. En octubre de 97 se aprueba el concepto de la certificación con un reglamento, etcétera, etcétera. En 98 se aplica durante 12 meses lo que se llamaba la cláusula de el grandfathering. Después se le ha dicho la cláusula del abuelo. A mí no me hace muy feliz ahora que soy abuelo que se le diga la cláusula del abuelo, pero a final de cuentas es el concepto del grandfathering. Se trataba de establecer un grupo de contadores públicos que tenían un historial de cumplimiento con normatividad, básicamente educación profesional continua, desde su nacimiento, que para entonces tenía ya lustros de existir la norma de desarrollo profesional continuo obligatoria. Y entonces se decidió durante un periodo de 12 meses a todos los contadores que contaran con el cumplimiento irrestricto de todo el periodo de existencia de la norma de desarrollo profesional continuo que lo solicitaran, se les otorgó la certificación. A ese grupo se le llama el grupo de fundadores de la certificación, y al terminar ese periodo de cláusula del grandfathering, entonces empezó a aplicarse el examen para certificación, el examen uniforme de certificación. Se estableció, inmediatamente se iniciaron las conversaciones con Estados Unidos y Canadá. Teníamos ya contactos con ellos muy amistosos, con el Instituto Americano, con el Instituto Canadiense, iniciamos las conversaciones, y ahí empezó un contacto con una organización con la que no teníamos antecedentes de contacto, que es NASBA. NASBA son las siglas
the National Association of State Boards of Accountancy. En Estados Unidos, la capacidad para firmar dictámenes o firmar trabajos de atestiguamiento solo la puede tener el contador público certificado. La certificación la otorga un cuerpo estatal, el State Board de Texas, Nueva York, Florida, etc., de cada una de las jurisdicciones de Estados Unidos. Este es una suma de todos los State Boards, de todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Cada una de ellas tiene la capacidad de otorgar la certificación del contador público aplicando el examen. ¿De dónde sale el examen? El examen lo diseña el Instituto Americano de Contadores Públicos, el ICPA, y lo aplica y lo califica NASBA. Y quien otorga la licencia es un órgano gubernamental de un estado. Eso es, y NASBA agrupa a todos los State Boards de las jurisdicciones. Ahí nos reunimos ya con NASBA y le dijimos, ya tenemos nuestro examen de certificación, ya tenemos establecidos todos los mecanismos, queremos buscar un acuerdo de mutuo reconocimiento con Estados Unidos. Fue el primer contacto. Estados Unidos, hay que reconocerlo, Barry Malansom, el director ejecutivo del Instituto Americano, nos dijo: yo creo que debería de ser tripartita, debemos de invitar a Canadá a participar porque ya tenemos antecedentes en la estructura del Tratado de Libre Comercio, para ellos el NAFTA, podemos hacerlo tripartito. Llamamos a los canadienses y entonces fuimos invitados. Hay un cuerpo formado de manera de las dos partes, el Instituto Americano y NASBA, tienen un órgano que se llama el International Qualifications Appraisal Board, IQAB, le decimos. El IQAB es el órgano que analiza y estudia a las profesiones extranjeras para Estados Unidos que buscan reciprocidad en Estados Unidos. Canadá acepta las disposiciones, se suma a la IQAB junto con México. Todos ponemos sobre la mesa nuestra historia de educación, nuestras condiciones para presentar un examen profesional, nosotros en México, ellos en sus respectivas jurisdicciones, Canadá y Estados Unidos, y la forma en que se logra la certificación. En la primera ocasión, en un trabajo que duró más de 3 años, vinieron a México, estuvieron con nosotros, revisaron cómo se educa el contador público mexicano, que aquí hay una diferencia que mucha gente no conoce. El contador público, no el contador público certificado, el contador americano y canadiense, generalmente, en vez de estudiar 5 años una carrera de contador público, como lo hacemos nosotros, en donde estudiamos durante 5 años solamente materias de contabilidad, auditoría, impuestos, derecho vinculado a la profesión, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos normalmente toman un bachelor puede ser en ciencias, puede ser en administración, puede ser en historia, etcétera, y después eligen una opción terminal, le llamamos académicamente en México, que toma 2 años y que puede ser contabilidad. Entonces, esos 2 años sí son intensivamente de contabilidad, auditoría, finanzas, impuestos, etcétera. A diferencia de nosotros que estudiamos 5 años lo mismo. Yo no estoy muy seguro hoy de poder decir cuál de los dos estructuras de educación sean mejores. La nuestra, yo defiendo la nuestra y la he defendido a capa y espada frente a Estados Unidos y Canadá. Y a final de cuentas, después de analizar esto, nosotros hicimos lo mismo en Estados Unidos y Canadá. Analizamos cómo estudian, cómo presentan su examen y cómo se convierten en contadores públicos certificados. Entonces,
La norma en estos acuerdos son las 3 Es: educación, experiencia y examen. Nosotros requerimos una experiencia de 3 años para accesar al examen de certificación. Ellos hacen algo similar, exigen un periodo también de experiencia previa. A final de cuentas, ¿qué sucedió? Sucedió que firmamos un documento que dice que los contadores públicos de Canadá, de Estados Unidos y de México son iguales y equivalentes, y que por la misma razón, bajo ciertas consideraciones, podemos ejercer en cualquiera de los 3 países por el hecho de ser certificados en Canadá, en Estados Unidos o en México. Esa es una historia así rápida. La última vez que se ratificó el acuerdo fue en 2018. El año que entra se vence el último periodo de 4 años de esa renovación. Buscaremos nuevamente la renovación, que puede diferir si un año más o no, etcétera. No sabemos qué va a pasar el año que entra, pero lo natural sería que hiciéramos la renovación del convenio, porque está previsto hacerlo cada 4 años.